Muy bien, entonces damos inicio a las actividades del día de hoy, ¿no? En el tema que me corresponde trabajar con ustedes o tratar de darles un poco más sobre el tema de alteraciones del habla desde la parte de la reflexión, ¿no? Desde el punto de vista de la motricidad orofacial como tal, ¿no? Entonces, en ese sentido, vamos observando, ¿no? De que dentro de los mecanismos específicos de la producción de los sonidos del habla, ¿no? Resulta prácticamente una actividad muy importante, muy organizada, de un conjunto de estructuras que han sido distribuidas, ¿no? Desde la cabeza al cuello también, el cual se denominan articuladores. Entonces, en esto ya nos viene a la mente un poquito lo que es la anatomofisiología de estas estructuras, ¿no? Que obviamente es bastante compleja, ¿no? Por sus características tanto morfológicas, ¿no? Por el papel que desempeña dentro de la producción de diferentes sonidos, ¿no? Por lo tanto, estas estructuras anatómicas, ¿no? En cuanto a las propias funciones en las cuales ejercen, ¿no? Y por ellas se pueden interferir muchas veces una correcta producción de los sonidos del habla. Ya como nos menciona Irene Marchesán en el año 2004, ¿no? En el cual refiere que las alteraciones del habla son muchas veces causadas por una influencia de la musculatura, de los huesos, de los cartílagos, ¿no? Y una literatura obviamente el cual se refiere muchas veces con orígenes musculoesqueléticas, ¿no? O sea que no son precedentes a la etapa de un proceso motor del habla, según menciona Tome, ¿no? Entonces ahí vamos viendo ciertas características propias relacionadas a diferentes tipos de actividades de interacción, ¿no? Obviamente en relación tanto a la manera particular como la persona está emitiendo los sonidos, como una manera social, ¿no? Gracias a esta función muchas veces es posible complementar, ¿no? A través de conceptos específicos de pensamientos, de sentimientos y emociones. Entonces esto es prácticamente un mecanismo complejo y dinámico que engloba tanto los procesos de producción, como vemos aquí, ¿no? Ya lo menciona Graco en el año 2005, ¿no? Y así, a su vez con procesos de percepción, ¿no? Que en el año 2000 empieza a mantener esta característica simbiótica en el cual va a pertenecer y van a permitir precisar y coordinar, ¿no? Los diferentes movimientos, tanto de la lengua, de labios, del paladar blando, de los pliegues vocales, durante esta producción específica del habla, ¿no? En el cual va a representar de las más adecuadas tareas específicas, ¿no? Del sistema motor humano. Algunos investigadores, ¿no? Defienden que para que se produzca o para que aparezca el habla, el ser humano pasó por una serie de cambios anatómicos evolutivos, ¿no? Davidson ya en el 2003, ¿no? Nos menciona que hubo un tipo de acortamiento de los huesos, ¿no? Tanto de la maxila, del hueso etmoides, del paladar duro y de la mandíbula, ¿no? Una menor nivel de angulación con respecto a lo que es la cavidad oral y la base del cráneo. También menciona que existe un descenso de la laringe, un encortamiento del paladar duro, ¿no? Y el blando también, ¿no? Una pérdida de conexión entre el paladar blando y la epiglotis, ¿no? Y una posteriorización específica de la lengua en la cavidad faríngea. Dentro de estos factores también es muy importante observar, ¿no? De que tanto Tome Oda en el 2014 en intervención fonoaudiológica en los disturbios del habla de origen fonético y de origen neurológico, ya nos están mencionando, ¿no? Que en este contexto de la lengua humana se va a mostrar prácticamente los articuladores más importantes en la producción del habla, pues tanto es así una deformación específica no puede determinar de que la articulación de algunos sonidos, sean entre ellos tanto vocálicos o consonánticos, ¿no? Puedan tener ciertas dificultades. Tanto es así que la mioarquitectura específicamente está caracterizada por una red muy compleja de fibras que están muchas veces entrelazadas y que funcionan de una manera junta, ¿no? Para producir un tipo
de conjunto de actividades ilimitadas, ¿no? Tanto de deformaciones funcionales en el cual van a contribuir más adelante. Entonces, si hablamos mecánicamente para la producción del habla, ¿no? Es muy importante identificar ciertas características anatómicas, ¿no? A su vez de fisiológicas, ¿no? Por ejemplo, Takemoto ya en el 2008 ha hecho un análisis morfológico en 3 dimensiones con respecto a lo que es la musculatura en el chimpancé. Consecuentemente es un tema muy importante, ¿no? Que durante el habla, ¿no? Va a observarse ciertas características específicas, además de estructuras que de una u otra manera van a depender tanto de la precisión, ¿no? Como una adecuada producción, ¿no? Tanto es así que Makuli, ¿no? En el año 2009 ya empezó a tratar de identificar ciertas características específicas, ¿no? Tanto es así que menciona, ¿no? Que aquí tenemos los ejercicios motores, específicamente son definidos ya como una especie de actividad de no habla, ¿no? Que se desenvuelven, que se desarrollan un estímulo sensorial de las acciones específicas tanto en los labios, en la mandíbula, en la lengua, el paladar blando, laringe y otros músculos respiratorios que de una u otra manera influencian el mecanismo orofaringeo fisiológico, ¿no? Entonces ahí ya va a tratar de incluir directamente ciertas actividades musculares dentro de tipo activo, ¿no? Elongamientos musculares, ejercicios tanto activos, pasivos y tanto de estimulación sensorial. Es lo que nos estuvo mencionando, ¿no? La literatura ya en los años 2009. Ahora, en este sentido, vamos observando, ¿no? De que los ejercicios motores orales, ¿no? Son necesarios para la terapia del habla, ¿no? Entonces ya vamos observando, ¿no? De que la historia prácticamente da búsqueda, ¿no? De que un habla adecuada, ¿no? Es tan antigua como la historia de algunas primeras civilizaciones humanas, ¿no? Tanto es así que Demóstenes ya consiguió su alteración del habla, por ejemplo, colocando pequeños saquitos o pequeñas piedritas, ¿no? En la boca, en el cual ya empiezan a tratar de ver, ¿no? Ciertas incidencias posturales o corporales en ese factor, ¿no? Tanto es así que Santos ya en el 2001, ¿no? No fueron encontrados ciertos relatos, ciertas evidencias, ¿no? De que el mismo al realizar algún tipo de actividad o ejercicio motor oral, ¿no? Como por ejemplo hacer cloqueos o chasquidos con la lengua, hacer pico, hacer lateralización de la lengua, ¿no? Entre otros ejercicios específicos, ¿no? Prácticamente especificados, ¿no? Tanto es así que en la antigua Grecia se estaba utilizando para mejorar algunos actos motores, pero estamos hablando ya de un término muy antiguo. Vamos viendo, ¿no? Cuáles son la perspectiva, ¿no? Actual, más que actual, digamos ya de los años 2010, etcétera, ¿no? Tanto es así que en este sentido, por ejemplo, les presento 2 estudios publicados en la revista de la ASHA, ¿no? En el cual Watson, en una de ellas, del año 2009, por ejemplo, hace una recomendación de uso de ejercicios específicos motores orales para la terapia del habla en los profesores universitarios, ¿no? Y también a su vez en el año 2008 Love, es otro estudio realizado directamente con fonoaudiólogos sobre el uso de estos mismos ejercicios en la práctica clínica para tratar las alteraciones del habla. ¿Cuáles fueron los resultados? Miren aquí, ¿no? Que de un 75% de los profesores universitarios, ¿no? En este caso americanos, no recomiendan estos ejercicios, ¿no? Y solamente un 25% lo recomiendan porque advierten, ¿no? Que su uso es muchas veces controvertido con respecto a una eficacia y muchas veces es dudosa. Sin embargo, cuando se observa lo que los fonoaudiólogos clínicos americanos, ¿no? El 85% relatan más utilizar prácticamente estos ejercicios motores orales en el habla. Por lo tanto, los ejercicios muchas veces no son muy recomendados, ¿no? En las universidades, ¿no? En este caso las americanas, según este estudio, más son usados por los terapeutas o fonoaudiólogos en su ejercicio diario. Entonces es muy importante observar estos
antecedentes, ¿no? Que desde ya hace un buen tiempo empezaron a darse cuenta de estas similitudes y o diferencias. Entonces, los profesionales prácticamente que utilizan los ejercicios motores o las actividades motores orales para la terapia del habla, argumentan, ¿no?, que existe una relación, en una continuidad ontogénica entre los comportamientos tanto motores, que están ligados muchas veces al cuadro de la alimentación, al habla, ¿no? Es decir, que defienden, ¿no?, que las funciones de la succión, masticación, deglución, como vemos aquí, no son prerequisitos para el habla, ¿no? Entonces defienden también que el habla es un comportamiento motor complejo, ¿no?, que puede ser muchas veces mejorado trabajándose aisladamente los movimientos de los articuladores, ¿no? Y después que pueden ser integrados en forma espontánea con la producción de los sonidos. Entonces, ¿qué nos refiere igual Fernández, ¿no? De que prácticamente el habla no tiene un origen ontogénico, ¿no?, en los comportamientos motores ligados a la alimentación, por ejemplo, ¿no? En otras palabras, no el habla prácticamente no es como resultado de unas conductas motoras de los movimientos realizados durante el acto de la alimentación, por ejemplo, ¿no?, y que no se van modificando ni sofisticando progresivamente a lo largo del tiempo. Consecuentemente, los movimientos articulatorios no son realizados de una manera distinta a los movimientos de alimentación, de masticación y de deglución, ¿no? Además de que su control cortical es completamente diferente. Entonces ahí vamos viendo un poquito la diferenciación, ¿no?, que existe entre estos argumentos específicos que ya nos menciona igual Fernández en el año 2016, ¿verdad? Ahora, existen algunos autores también que defienden, ¿no?, de que la secuencia específica de ejercicios, tanto de labios, de lengua, como de mandíbula, como vemos aquí, no puedan facilitar el aprendizaje de los sonidos del habla y optimizar prácticamente algunas áreas cerebrales que están destinadas a la coordinación específica de los movimientos para el habla. Pero, sin embargo, ¿no?, al segmentar, por ejemplo, un movimiento complejo como el del habla, ¿no?, en acciones simples o después integrarlas nuevamente, no parecen tener ningún significado de efecto, ¿no? Entonces esto también lo menciona Sousa, ¿no?, en el año 2016, ¿no?, igual Fernández en el 2016 también, en el cual bajo sus estudios han evidenciado y sugieren que el aprendizaje de la lengua hablada, por ejemplo, está asociado a una organización específica de representaciones mentales y de redes neuronales motoras de acuerdo con la tarea específica, ¿no?, en el cual se va desarrollando, y no con las estructuras aferentes, ¿no?, o órganos aferentes. Entonces ya existe una base poco argumentativa, ¿no?, para pensar de que los ejercicios orales tienen una aplicación específica en la práctica en el tratamiento del habla. Por otro lado también, ¿no?, se piensa, ¿no?, muchas veces, y lo que corrobora Love y Watson, ¿no?, desde el año 2008, que las actividades, ¿no?, y los programas de ejercicios pueden ser simples de poder realizar, no fáciles de implementar, mencionan muchas veces, y no necesitan un conocimiento teórico profundo o de un raciocinio clínico, ¿no?, por parte de los profesionales que lo utilizan, ¿no?, en este caso tanto los fonoaudiólogos, terapeutas de lenguaje y logopedas, ¿no?, y que los procedimientos muchas veces pueden ser seguidos paso a paso como un libro, ¿no?, de recetas, dando la imprecisión prácticamente de que un tratamiento está siendo realizado. Entonces, ¿qué es lo que nos menciona, ¿no?, de que existe obviamente una variedad de técnicas y herramientas disponibles, ¿no?, para la compra, venta y comercialización, que muchas veces son atractivas. Entonces es muy importante identificar cuáles son los patrones específicos para poder identificar, ¿no? No es que compremos un libro específico, ¿no?, y que a manera de un recetario, como ya no lo menciona, empecemos a tratar de identificar, ¿no?, cuáles son los fonemas y empecemos a hacer repeticiones sin la necesidad de pensar, ¿no?, específicamente si esto va a servir directamente, ¿no?, a la facilitación del habla. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, ¿qué nos dice
la evidencia de los programas basados en ejercicios motores orales, ¿no? Lass y Pennebaker en el año 2008 ya nos menciona que los ejercicios orales han sido muy utilizados por los fonoaudiólogos, logopedas y terapeutas de lenguaje hace muchos años, ya para tratar diferentes grupos heterogéneos de problemas, ¿no? De área, en este caso en el área que está relacionada directamente en nuestro quehacer, tanto como fisuras labiopalatinas, disastrias, autismo, ¿no? Disturbios o alteraciones de la voz, alteraciones fonológicas, disfagia, ¿no? Y hasta pérdida auditiva, ¿no? A pesar de que la utilización generalizada en terapia a lo largo de los años, ¿no? Y su uso muchas veces controversial. Entonces, consecuentemente, ¿no? Existen diferentes evidencias, ¿no? Que muchas veces son muy débiles o limitadas sobre respecto a la efectividad, ¿no? Para mejorar el habla aplicando un solo ejercicio para todas las actividades. Entonces siempre se recomienda, ¿no? El uso de ejercicios motores orales basados en opiniones, ¿no? Que deben ser considerados con un alto nivel de evidencia. Entonces también existen algunos estudios, por ejemplo, en el cual se van a evidenciar que existe un cierto grado de beneficio, ¿no? Con el uso de algunos ejercicios motores orales, ¿no? Pero ¿a qué costo? El costo muchas veces no se limita simplemente a un componente monetario, económico, ¿no? Se incluye también a lo que es el desgaste de tiempo, el esfuerzo, ¿no? Y el compromiso emocional, ¿no? Que este tratamiento va entre una u otra manera perjudicar a la familia, ¿no? Bien con ciertas expectativas mal generadas, muchas veces que no son muy correspondidas, resultando muchas veces a una frustración no necesariamente del paciente, sino del terapeuta también, ¿no? Además de eso, Ylvisaker ya en el 2002, ¿no? Con respecto a las reflexiones basadas en la evidencia en la práctica racional de las decisiones del qué hacer, por ejemplo, ya nos menciona que cualquier costo es considerado sustancial y no hay una evidencia de beneficio con esta característica. Entonces, la idea es dar actividades específicas que tengan un beneficio bastante importante para practicar este tipo de actividades, ¿no? Vamos viendo ya un poquito con respecto a lo que es el tema de qué nos comenta la literatura, por ejemplo, sobre el uso de unos ejercicios motores orales para mejorar el habla en el año 1960, ¿no? Estos ejercicios motores orales ya están, muchas veces han sido revisadas tanto desde el año 60 hasta el año 2007, ¿no? En el cual Macaulay ya nos menciona, ¿no? Que prácticamente no habían estudios bien delineados, ¿no? Controlados y muchas veces con un análisis específico confiable y válido. Por lo tanto, ante estos hallazgos, estas características de esta revisión sistemática que ha realizado Macaulay, ¿no? Menciona que prácticamente los estudios clínicos deberían considerar criterios específicos, ¿no? Y uso determinados específicos de algunos movimientos de ejercicios motores orales, realmente si son beneficiosos o no para la terapia del habla. Lee y Gibson ya en el año 2015, ¿no? Nos mencionan, ¿no? En una revisión también sistemática para la Cochrane, ¿no? En el cual analizan diferentes tipos de estudios, ¿no? En el cual estos autores, ¿no? Vieron directamente si existe o no una eficacia en los ejercicios motores orales en la terapia del habla. ¿Y cuál fue la conclusión? O sorpresa, ¿no? Que no existe evidencia específica que los ejercicios motores del habla son eficaces como un tratamiento, ¿no? O como un ayudante o como una coadyuva directamente a otros tratamientos en las alteraciones del habla. Entonces, a pesar, ¿no? de muchos años de controversia con respecto al uso del tratamiento, actualmente este abordaje parece estar ya disminuyendo, ¿no? en algunos países. Entonces, la justificación para esta disminución puede estar racionalizado directamente que existen ya actividades de este tipo, ¿no? Congresos en el cual nos permitan
observar cuál es la evidencia actual que se tiene con respecto a lo que es el entrenamiento, ¿no?, específico, ya que este entrenamiento específico aislado de los movimientos orales, por ejemplo, no garantiza directamente una adquisición, una adecuación de los sonidos específicos del habla. Tal es así que algunas alteraciones de algunos sonidos del habla no son causadas por muchas veces una fuerza muscular reducida de los fonoarticuladores, ¿no? Y la organización neural para algunas tareas específicas como el habla y el no habla es muchas veces diferente. Consecuentemente es muy importante observar, ¿no?, de que si observamos directamente a través de actividades físicas como y motoras directamente en el trabajo muscular, como es partícipe de la motricidad orofacial, pero para el habla, ¿no?, nos ponemos a pensar, ¿necesitamos algún tipo de calentamiento muscular para que se produzca el habla? Efectivamente no, ¿no? Entonces ahí vamos viendo, ¿no?, qué es lo que nos dice, por ejemplo, la motricidad orofacial con respecto a lo que es la terapia del habla. Aquí tenemos 5 aspectos, ¿no?, que pueden ser muy bien recapacitados o pensados un poquito antes de realizar la terapia del habla. Vamos observando como ítem primero de que Ingram ya en el 2001 nos menciona que las tareas de que comprenden movimientos altamente organizados, integrados, por ejemplo, como el habla, no son mejorados con entrenamientos de los movimientos aislados de las estructuras fonoarticulatorias, ¿no? Es un tema muy importante. El punto 2, por ejemplo, Wenke en el 2006, ¿no?, nos menciona que prácticamente no es necesario el uso de una fuerza mayor para hablar, ¿no?, ya que para hablar utilizamos prácticamente una pequeña cantidad, ¿no?, la capacidad mínima de fuerza tanto en los labios, en la mandíbula y en la lengua. Consecuentemente, cualquier actividad específica motora, ¿no?, oral, no va a beneficiar directamente al uso del habla. ¿Qué nos menciona Love, ¿no?, ya en el 2010? ¿No?, que las fibras musculares, ¿no?, son selectivamente reclutadas muchas veces para realizar tareas específicas, ¿no?, así como tareas de no habla, ¿no? En este caso las tareas de no habla, ¿no?, en su enfoque directo, ¿no?, no estimulan directamente esta precisión y coordinación que se necesita directamente para el habla. ¿Qué quiere decir con esto, no? De que movimientos aislados directamente de lengua, de labios u otras estructuras fonoarticulatorias, no son gestos reales usados para la producción del habla, ¿no? Entonces aquí ya nos viene a la mente reflexionar, ¿no?, de que ningún sonido del habla requiere, por ejemplo, de que la punta sea elevada hacia la parte superior, ¿no?, y casi llegando a la parte de la nariz, ¿no?, que también ningún sonido es producido inflando las mejillas, por ejemplo, ¿no? Otro punto podría ser de que ningún sonido es producido de la misma manera que un soplo es producido. Entonces, consecuentemente, tanto ejercicios de labios, de lengua, de mejillas y del soplo, por ejemplo, ¿no?, son movimientos orales que son irrelevantes, ¿no?, para digamos, para el movimiento específico del habla, ¿no? Consecuentemente, se van a ir planteando otro tipo de actividades, ¿ya? Entonces, en el punto 4, ¿qué es lo que nos menciona la motricidad orofacial? ¿No? Wilson en el 2008 nos menciona que la organización de estos movimientos dentro del sistema nervioso, ¿no?, no son de la misma característica, ¿no? Significa de que existen diferentes tipos de características nerviosas para diferentes tareas, entre ellas el habla, por ejemplo, ¿no?, y las actividades de no habla. Consecuentemente, las estructuras anatómicas que están utilizadas para ambas tareas no sean las mismas. Consecuentemente, por ejemplo, basado en una estructura neural del control motor, es diferente, ¿no?, aquellos movimientos que se aplican para ejercer el habla y aquellos para que no ejerzan el habla. Valga decir, en este caso, actividades de succión, deglución, masticación, ¿no?, tienen otras bases neurales. Como punto 5, Pollock en el año 1998, ya nos menciona, ¿no?, de que el calentamiento muscular está indicado, por ejemplo, cuando una persona
está especificado para iniciar algún tipo de programa de ejercicios, ¿no? Que en este caso va a sobrecargar el sistema muscular. Por ejemplo, cuando una persona corre una distancia de entrenamiento, ¿no? Con varios pesos, consecuentemente estas actividades no son muy específicas para facilitar, digamos, un patrón motor verbal expresivo, ¿no? Como el habla. Consecuentemente, no es necesario hacer actividades que sobrecarguen la actividad muscular. Consecuentemente, el habla no requiere de un gran esfuerzo, ¿no? Para hablar. Consecuentemente, los músculos son muy necesarios poderlas activar, calentar, etcétera, ¿no? Consecuentemente, es muy importante observar y es necesario también comprender del objetivo de la terapia, ¿no? No es, digamos, conseguir de que se levante la lengua, que infle las mejillas, ¿no? O que tener prácticamente las musculaturas orofaciales completamente fuertes. El objetivo del tratamiento vendría a ser producir un habla adecuada, ¿no? Prácticamente que nos permitan trabajar directamente con el habla y no directamente con ejercicios, ¿no? Que distorsionan muchas veces algún tipo de concepto terapéutico, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se hace la terapia? Entonces, aquí la terapia, lo que podemos hacer desde el punto de vista de la motricidad orofacial, identificar ciertas características, ¿no? Tanto de una manera simple o compleja, ¿no? Y esto prácticamente va a evidenciar, ¿no? Que existen diferentes tipos de causas en la alteración. Entonces, esto es muy importante también del interés del paciente en el cambio en su forma de hablar, ¿no? Además de todo, el conocimiento de que existe la habilidad, por ejemplo, del terapeuta del lenguaje, del fonoaudiólogo, del logopeda, en poder guiar un trabajo que va realizándose. Entonces, para ello es necesario este primer pilar, ¿no? La base de todo es un adecuado nivel de diagnóstico, un diagnóstico correcto que siempre es muy importante poder identificar para crear una base específica de la planificación de actividades. Un diagnóstico específico para determinar si, por ejemplo, es un trastorno de tipo solamente los sonidos del habla o va asociado directamente a un cuadro fonológico, por ejemplo, ¿no? El segundo paso vendría a ser el tema de crear hipótesis, ¿no? En el cual va a englobar directamente posibles alteraciones, ¿no? Que aparentemente se presentan de una manera esencial para poder pensar en qué, en la planificación de algunos caminos que ya van a ir siendo propuestos en las terapias, ¿no? Entonces, después de iniciar prácticamente la terapia, precisamos observar atentamente qué es lo que se está proponiendo, ¿no? Se puede presentar a que los pacientes tomen un adecuado nivel de interés a la terapia, ¿no? Observar prácticamente cómo está el foco de modificación en su forma de hablar, ¿no? Y algo muy importante, ¿no? Que el terapeuta tiene que estar atento prácticamente, ¿no? A la participación activa de la familia. Entonces, la participación, ¿no? de la familia es muy importante en todos los casos, ¿no? Se ha realizado de una manera adecuada, con precisiones innecesarias muchas veces, ¿no? Porque es muy importante tener esta conciencia, ¿no? De que las actividades pueden ser realizadas para cada paciente. Entonces, si hablamos de la participación de los familiares, nosotros nos debemos de preguntar algo al respecto, ¿no? ¿Será que, por ejemplo, los familiares saben cómo se produce el sonido del habla del niño, ¿no? ¿Será que, por ejemplo, estos padres de familia o la familia reflexionan en algún momento sobre por qué ellos hablan correctamente y su hijo comete ciertos errores al hablar, por ejemplo? ¿No? ¿Será que los padres o los profesores y hasta el mismo terapeuta va a entender a aquel paciente que tiene una idea de cómo produce el habla? Es muy importante involucrarse con estas preguntas, ¿no? O será muchas veces de que los padres de familia, ¿no? Los profesores, los docentes de este niño, del terapeuta, apenas perciben el error y continúan repitiendo la frase célebre, ¿no? De que niño, no digas, ya te dije varias veces, ¿no? Que no es alete, sino arete. Entonces hay que tratar en lo posible de hacer un poco más partícipe en este tipo de actividades. Entonces, ¿qué nos comenta nuestra colega Irene Marchesán y Roberta Martinelli ya en el año 2019 al respecto, ¿no? Menciona que muchas veces el conocimiento del terapeuta de cómo
cada sonido ocurre, es fundamental, ¿no? Recordar que no basta mostrar el punto de articulación donde la lengua toca para producir algún tipo de sonido específico, ¿no? Una vez que no fuese este camino correcto, por ejemplo, ¿por qué aprendió a hablar correctamente? Entonces ciertas características nos van a decir, ¿no? De que es muy importante también realizar esto, ¿no? La evaluación adicional de qué, tanto de la parte auditiva como la visión, ¿no? En el cual van a desarrollar directamente el cuadro de atención también del paciente y de los padres de familia. Entonces, evidentemente, ¿no? Identificar estos cuadros específicos son de suma importancia para condicionar algún tipo de actividad motora, ¿no? Entonces, bajo ese sentido, muchas veces cuando tengo actividades, tanto en las aulas o talleres, ¿no? Tanto como con mis estudiantes de posgrado, pregrado, algunos colegas, ¿no? Nos ponemos a pensar y muchas veces cuando se pregunta, ¿no? ¿Cómo se emite el sonido del habla, por ejemplo, en la S? Entonces muchas respuestas, ¿no? Transcurren en el transcurso de las actividades, en el cual no responden simplemente la produzco simplemente haciendo el sonido, ¿no? Y si preguntamos un poquito más, ¿no? Algunos nos responden, por ejemplo, de que la S, el sonido es un sonido fricativo, alveolar, y otros dicen muchas veces, ¿no? Que se mueve la lengua para un lado, otro lado. Entonces son características, ¿no? De que prácticamente van a ir pensando ciertas posiciones, ciertos componentes, ¿no? Que prácticamente es importante tener un adecuado nivel de percepción, ¿no? Percepción de cómo se va a producir estos sonidos, ¿no? Tanto en uno mismo como para poder identificar en otros pacientes, o el paciente también como tal, permitir este tipo de producción específica de manera que pueda identificar ciertos patrones errados, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a pedir directamente al paciente, ¿no? Que mire la boca de otra persona, ¿no? La boca de su papá, de su mamá, de su compañero. A medida en que este sonido va a ir produciéndose, ellos también se van a dar cuenta de que, a pesar de que los puntos o los movimientos realizados por la boca, ¿no? Pueden ser diferentes entre sí, ¿no? Y también el que puede escucharse de igual manera. Entonces, de modo que estos movimientos, al realizarse, por ejemplo, por las estructuras de la boca, están muchas veces siendo producidos, ¿no? Y oídos de igual manera. Entonces, prácticamente no son exactamente los mismos. Tenemos que tratar de diferenciar, identificar de cada sonido es particularmente diferenciado, ¿no? Por otra persona de una manera diferente, en la cual nosotros podemos identificar. Por lo tanto, tanto el escuchar como el mirar, ¿no? Cómo se produce estos sonidos es muy importante. Asimismo, ¿no? De que cada persona va a buscar ciertos recursos o adaptaciones y o compensaciones en sus estructuras fonoarticulatorias para que este sonido, ¿no? Pueda producirse o quede igual a los demás hablantes, ¿no? Entonces, lo que acabo de decir prácticamente sería desde un punto de vista específico de motricidad orofacial, ¿no? En el cual son uno de los principios más importantes de la terapia del habla, ¿no? Entonces, Irene Marchesán en el año 2019, ¿no? Nos deja este pensamiento, por ejemplo, ¿no? En su libro, en el capítulo del libro del Tratado de Motricidad Orofacial, habla reflexiones sobre la práctica clínica, ¿no? En el cual menciona de que quien habla errado tiene que tener una gran estimulación tanto en las percepciones auditivas y visuales, ¿no? Para poder percibir las grandes y pequeñas diferencias en su habla, ¿no? Con el hablar de los demás. Es muy importante entonces estos dos canales, ¿no? Tanto el auditivo o visual, para que logre identificar, ¿no? Cuál es la variante específica con respecto a las diferenciaciones del habla entre sus pares. Consecuentemente también podemos tomar una frase de nuestro amigo Franklin Susaníbar, ¿no? En su libro Trastorno del Sonido del Habla y Evidencias Científicas nos mencionan cómo hacer entonces la intervención de los sonidos del habla sin utilizar las praxias, ¿no?
Entonces siempre es una pregunta que viene a la mente. Entonces en este caso lo que recomienda Franklin es tratar de conocer los rasgos articulatorios, ¿no?, en la parte fonética y o rasgos distintivos para la parte fonológica, ¿no?, en los sonidos directos del habla, contrariamente a los tratamientos o abordajes terapéuticos tradicionales, ¿no?, en el cual el fonema no debe ser la unidad mínima del análisis de la evaluación, ¿no?, al no ser la unidad lingüística específica, alterará a los individuos, ¿no?, y por ello también no debe ser una unidad que dirija directamente la planificación del tratamiento. Entonces, ¿qué es lo que nos menciona también? Si conocemos directamente los rasgos de cada sonido, no sabremos cuál es la normalidad, ¿no?, y también sabremos cuál es la anormalidad. Y tanto es así que podemos planificar una intervención terapéutica adecuada, ¿no? También percibiendo que muchos errores no requieren del ejercicio motor alguno, ¿no?, y que aquellos que lo requieran, por ejemplo, deben ser abordados directamente con pistas fonéticas. Este es un término muy importante que está englobado directamente dentro del proceso terapéutico. ¿Y qué son las pistas fonéticas? Son movimientos orofaciales similares, ¿no?, a los ejecutados al producir directamente los sonidos, ¿no?, pero estos siempre son realizados casi de una manera simultánea con la emisión del sonido objetivo a poder realizar. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué tanto hemos podido cambiar, digamos, el abordaje en función al tratamiento específico contemporáneo, ¿no?, en relación a los tradicionales? Y les dejo estas conclusiones. Conocer que es muy importante que no todos los programas basados en ejercicios motores orales se aplican en una terapia de los sonidos del habla, ¿no? Es muy importante diferenciar entre las alteraciones funcionales, estructurales y neurológicos del habla. Obviamente cada uno va a tener una planificación motora específica, ¿no? En resumen, podemos determinar de que las alteraciones funcionales podemos trabajar directamente con pistas fonéticas, mientras que las estructurales, por ejemplo, relacionadas a algún tipo de alteraciones del habla relacionadas con fisuras, por ejemplo, y otras como las disartrias, ¿no?, es cuestión de tratar de observar, ¿no?, la mejor manera de cómo poder mejorar estas habilidades musculares, ¿no?, para facilitar el habla en función de algunas actividades motrices, ¿no?, pero siempre pensando de una manera individualizada y cuál es el ejercicio que sirve y no sirve para ciertas actividades. También, ¿no?, dejo la conclusión de que la terapia debe ser direccionada al sistema directamente afectado, ¿no? Si los sonidos del habla están afectados, entonces se debe trabajar el habla. Con su vez, ¿no?, si estamos observando de que si este niño tiene una deficiencia en succión, ¿qué tenemos que trabajar? Succión. Si necesita este niño deglutir, tenemos que trabajar la deglución. Consecuentemente, el habla tiene que ser de la misma manera. Entonces, a pesar de que el conocimiento y dominio de las técnicas, es muy importante la habilidad del terapeuta para trabajar de una manera individualizada, ¿no?, focalizada en cada caso específico y poder pensar, identificar y poder hacer un planeamiento específico de sus actividades. Y por último, el terapeuta debe tener una paciencia, ¿no?, con las dificultades del paciente que atiende y acompañarlo directamente en todo el proceso terapéutico, ¿no? Obviamente sin necesidad de perder el tiempo, porque muchas veces se hacen planeamientos motores específicos, como por ejemplo darle el soplo y actividades que prácticamente hacen perder el tiempo a los pacientes. Consecuentemente hay que hacer planes de tratamientos específicos y dirigidos y direccionados directamente a corrección de algunos fonemas en particular. No se olviden que este niño tiene que ganar mayor tiempo posible, considerando que a veces nos llegan a la consulta niños de 5 o 6 años que ya están en proceso de adquisición tanto de la lectura como la escritura. Entonces tenemos que tratar de agilizar un poquito más este tipo de actividades, ¿verdad? Muy bien, entonces eso ha sido una reflexión muy importante desde el punto de vista de la motricidad orofacial, agradeciendo también su participación en este gran congreso del habla, ¿no? Muchas gracias por su atención.